dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este miércoles 3 de marzo del año 2021, buenos días a todas a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Bueno, hablamos de el vallado fronterizo. No resuelve, pero ayuda. El PLD desafiado a procurar un balance positivo en su proceso interno. ¿Qué persigue? ¿Qué persigue el pacto eléctrico? Y entonces hay otros temas que abordamos previamente a propósito del proceso de vacunación y de otras cosas. Abordamos pues previamente otros temas. Con relación a la vacunación, bueno, nuestros periódicos están reseñando vacunaciones en países distintos, porque lo que está observando el día no es lo que está observando el Diario Libre. Si vemos el proceso de vacunación por las observaciones del periódico El Día, hay buen ambiente, rodea los centros de vacunación, hay muy pocas quejas. Es decir, la cosa, según el periódico El Día, con la vacunación está a pedir de boca. Hay muy buen ambiente y hay muy pocas quejas, según el periódico El Día. Pero el periódico El Diario Libre, entonces, que parece que fue a otro país, sus reporteros estuvieron por otro país, entonces dice que desinformación y largas filas en la vacunación. El gobierno responde con plataforma para programar citas. Ministro de Salud dice que se aspira a vacunar 40,000 si se cumple la meta. Es decir, yo creo que la versión del periódico Diario Libre es mucho más objetiva, porque si todo marchara como dice el periódico El Día que está marchando, entonces el gobierno no habría tenido que apresurarse a tomar cambios. Y ahora la vacunación será por citas para evitar el caos que se ha estado presentando en algunos lugares. Hoy nos gustaría hablar con personas que han vivido la experiencia de la vacunación, personas o que se han vacunado, me vacuné, muy bien, no pude vacunarme, pasó esto, pasó aquello, gente que han vivido esa experiencia directa o que han estado llevando, porque muchas de las personas que están en proceso de vacunación en estos momentos tienen que ser auxiliadas por sus hijos y sus parientes más cercanos, porque son ya personas que no pueden andar manejando en la calle ni andando solas, muchas de ellas, de manera que compartir un poco de esos testimonios para ver realmente qué es lo que ha estado pasando. Pero fíjense cómo en las observaciones de dos periódicos vemos dos países totalmente distintos. Desde luego, es evidente que lo que ocurrió es lo que está planteando el Diario Libre. Entonces, por otra parte, Nayib Bukele ha alcanzado pues un buen espaldarazo. Lo que él le explicó a la población lo acogió. Le ha seguido funcionando la comunicación al presidente Bukele. Él se juramentó en junio del año 2019, después de haber ganado un proceso electoral con una técnica
de comunicación directa, distinta, haciendo pues un uso bastante inteligente de su expertise, que es el marketing. Entonces, ganó. No ha podido llevar a cabo algunas de las cosas que ha prometido, las cuestiones fundamentales que ha prometido, pero siempre encontró la excusa para eso. Y es que él no tenía un Congreso. Es decir, yo he venido aquí a hacer transformaciones, pero no me han dejado. No me han dejado, y él vendió esa idea. Bueno, esa idea le funcionó muy bien porque ahora en las elecciones congresuales y municipales, su partido, que se llama Nuevas Ideas, o el movimiento que se agrupa alrededor de él, Nuevas Ideas, y sobre todo anclado en su popularidad, arrasó en las elecciones congresuales y municipales. Entonces eso es bueno por una parte, porque ahora Bukele tiene todos los poderes que reclamó para poder llevar a cabo su obra de gobierno. Por esa parte, eso es bueno. Por otra parte, entonces ya no hay excusas. Ya no hay excusas. Ya no hay un bloqueo como el que ha tenido Cuba para que sirva de justificación. Y entonces ya ahí también las cosas cambian. Pero ha tenido, sin duda alguna, un éxito importante en estas elecciones que se han llevado a cabo. 2/3 de la matrícula congresual la ha alcanzado su partido o su propuesta, que se llama Nuevas Ideas. Entonces, señores, con relación al vallado fronterizo que anunció el presidente Abinader, que explicó ya el canciller que es una parte de los 391 kilómetros. Estamos hablando de 190 kilómetros de 391 kilómetros. Y esto tendrá un costo de $100 millones, etcétera, etcétera. Hay opiniones, desde luego, como siempre, encontradas. Quienes apoyan este vallado son personas muy atrasadas, de ultraderecha, lo que se ha planteado, que tienen su mentalidad hundida en el pasado. Bueno, perfecto, porque como dice José Tomás Pérez, los vallados no resuelven el problema de la migración ilegal. No la resuelven. Bueno, porque los vallados no resuelven y los países son estúpidos, como los países son estúpidos y la gente somos cada vez más estúpida, por esa razón, como los vallados no resuelven, cuando cae el muro de Berlín, el mundo tenía apenas 11 vallados. 11 vallados. ¿Cuánto hay en la actualidad? 70 vallados. ¿Por qué? Ellos no resuelven. Y es porque no resuelven que los países han apelado a esa opción. Porque los vallados no resuelven, es justamente que hemos pasado de 11 vallados al momento de la caída del muro de Berlín a 70 en la actualidad. Porque ellos no resuelven. Entonces, por eso fue que como los vallados no resuelven, es por eso que alrededor de esta frontera entre México y Estados Unidos, que es una frontera que tiene el tamaño que cubre la distancia de Madrid a Moscú, equivale el tamaño de la frontera México-estadounidense. Estamos hablando de que en esa frontera de unos 3.185 kilómetros ya hay 1.100 millones de vallado. 1.100 de los 3.185
185, hay 1.100 de vallado. Trump se puso a hacer mucha bulla, que iba a hacer un muro, que iba a hacer aquello, que iba a hacer lo otro, y tal vez por eso no pudo hacer nada. Porque Trump lo que tenía que hacer es lo mismo que han hecho Clinton, lo mismo que han hecho los demócratas, lo mismo que han hecho todo el mundo. Es decir, no ponerse a estar hablando de un tema que se maneja con mucha demagogia y hacerlo como lo han hecho varios gobiernos. Por eso Estados Unidos ya tiene, no era que se iba a empezar un muro. Es que ya hay una tercera parte, más de una tercera parte de esa frontera que tiene un vallado. Y olvídese que Biden va a continuar parte de ese vallado, aunque no haga bulla, aunque no lo anuncie. Va a continuar parte de ese vallado. ¿Por qué lo va a continuar? Porque eso no resuelve. ¿Por qué lo va a continuar? Porque eso es de ultraderecha. Por eso es que él lo va a continuar. Porque no resuelve que él lo va a continuar. Entonces, bueno, es justamente porque el vallado no resuelve. Por eso es que en estos encumbres españoles de Ceuta y de Melilla hay vallados. España lo instaló ahí porque eso no resuelve. No, eso no resuelve nada. Por eso fue que España lo instaló. Porque los vallados no resuelven. Por eso es que España los colocó porque no resuelven. No resuelven los vallados. No resuelven. En los 4 países, digamos, que están en la ruta balcánica, ¿por qué se colocó vallado? Porque no resuelven. ¿Por qué Francia ha colocado vallado? Porque no resuelve. ¿Por qué Inglaterra en la zona del Canal de la Mancha lo ha colocado? Porque no resuelven. Es justamente porque no resuelven que estos países han colocado esos vallados, porque eso no resuelve. Es decir, repito, es porque no resuelven, que hemos pasado de 11 a 70 porque no resuelven. ¿Qué podría decirse? Que estamos vallando porque hemos pasado a un país, a gobiernos menos democráticos, a gobiernos más atrasados. No. Según yo veo, para el último cuarto del siglo anterior, teníamos apenas unas 35 países que podían considerarse países democráticos. Apenas 35 teníamos. Bueno, ahora tenemos más de 110 países que pueden considerarse como países democráticos. Es decir, que ustedes ven que en la medida en que ha crecido la democracia, también han crecido los vallados. ¿Por qué han crecido? Porque no resuelven. Porque nada más a los estúpidos se les ocurre entender que van a parar la migración. Pero ¿quién está hablando de que eso son medidas de control? Porque justamente en los lugares donde nosotros vivimos hay vallados porque no resuelven. Es decir, a las torres se le colocan vallas porque eso no resuelve. Entre las propiedades hay vallados porque eso no resuelve. Es por eso que hay. Porque no resuelve. Porque son medidas estúpidas. No resuelve. No resuelve, pero ahí están los hechos que son incontrovertibles. Ahí están los hechos, porque es muy fácil hablar tontería, pero ahí están los hechos. Y los hechos están diciendo que eso es lo que el mundo ha estado haciendo. Y lo ha estado haciendo el mundo porque no resuelve. Porque no resuelve, porque eso es de ultraderecha. Por eso es que se está haciendo la cuestión de los vallados. Entonces, yo creo que controlar el tema del contrabando, controlar una serie de cosas, no resolverla. Porque hay políticas que tienen que ser combinadas, pero desde luego que hay mecanismos de cierto control. No es lo mismo una frontera abierta en la que puede ocurrir cualquier cosa sin ninguna suerte de control, que una frontera con sus vallados, con sus vigilancias electrónicas, con sus mecanismos de control. ¿Que van a hacer túnel? Bueno,
Sí, entre México y Estados Unidos hacen túnel para pasar la droga, es verdad. Es verdad que hacen túneles. Pero hay vallados porque los vallados no resuelven. Por eso es que han colocado vallados, porque los vallados no resuelven. Por eso es que se han colocado. Por eso es. Entonces, bueno, el del Corea del Norte y el Sur, no, eso está ahí porque eso no resuelve. Eso está ahí porque no resuelve. El de la antigua República de Yugoslavia, no, porque eso no resuelve que están ahí. Porque no resuelven. Entonces, señores, miren, aparte de esta situación de esta iniciativa que yo creo que sería un mecanismo de hacer algo para poner algunos controles. Aparte de esto, entonces, vamos a otro tema. El PLD escoge los nuevos miembros de su comité político, escoge a un presidente y escoge a un secretario general. Creo que el tema de la escogencia de los secretarios generales, hemos hablado de ese tema. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la escogencia del comité político, hay varias cosas que pueden producirse. En primer lugar, yo comparto, creo que a ese partido le conviene que sus actuales miembros del comité político permanezcan en el comité político. Es decir, que algunos dirigentes del PLD que están hablando, como lo hizo aquí Aritipo, pero veo que ya es una idea mucho más amplia porque con otros dirigentes que hemos hablado también la comparten, de que se vote en bloque, primero por la ratificación de los actuales miembros del comité político. ¿Qué se va a decir? Que eso no es democrático, que eso estanca el partido, que es un tema de imagen, que lo que fuere, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una decisión democrática porque la tienen que adoptar quienes van a votar ahí. Eso tiene que votarse. Y como tiene que votarse, eso puede rechazarse o puede aprobarse. Entonces, dentro de la democracia que está establecida para llevar a cabo esa elección, eso tiene que ser un tema de decisión mayoritaria. Por lo tanto, es un tema que tiene que decidirse en forma democrática. Ese partido está viviendo una situación especial. Ha tenido crisis en otros momentos, pero hay una serie de particularidades. Una serie de particularidades. Entonces, el partido tiene que ellos tienen que buscar la forma de atravesar por esta coyuntura con las menos lesiones posibles. No es que se sale totalmente ileso de un proceso interno. En democracia eso no puede ocurrir. Pero se trata de salir con los menos traumas posibles. Y yo creo que lo que más le conviene a ese partido es eso. Porque hay dirigentes de ese partido que es verdad que tienen toda la vida ahí, pero han sido dirigentes históricos de ese partido que han estado en los éxitos y en los fracasos de ese partido. Y como hay la oportunidad de escoger a nueva gente también, pues ahí lo que se haría sería una combinación. Yo creo que eso sería inteligente si lo aprueban y está dentro de lo que a ese partido le conviene. En términos del panorama que tiene planteado. Ahora, en cuanto a la elección de los nuevos miembros, ahí no debe haber límites. El único límite debe ser el de ser miembro del Comité Central. Eso de que para ser miembro del comité político debe ser una persona que ya tenga tiempo en el Comité Central, eso no tiene sentido. Porque ya los que tienen mucho tiempo de todas maneras van a permanecer ahí. Entonces, si hay la oportunidad
de que gente nueva, aunque no tenga, aunque haya sido de escogencia reciente en el comité central, vaya al comité político, esa oportunidad no debe vedarse. Y en el pasado no se ha vedado tampoco. Hay varios casos de gente que ha sido escogida como nueva en el comité central, que inmediatamente se ha postulado al comité político y han sido miembros del comité político. Es decir, que eso no sería ahora que ocurre. De manera que ahí eso es lo que hay que dejarlo a la libertad de la elección. A la libertad de la elección, pero sin ningún tipo, eso no debe ser ni siquiera un argumento. El que fulano tiene tantos años y fulano tiene menos años y fulano, no. Vamos a ver las condiciones. Vamos a ver las condiciones porque de lo que se trata es de procurar algún nivel de renovación. De eso es que se trata. Entonces, ahí tiene que haber una combinación e insisto en que si bien es cierto que la elección no compromete con el tema de género, ellos deben proteger esa parte también en el tema de la elección. Deben proteger esa parte y tratar de que una proporción de mujeres que las hay en ese partido con trayectoria, pues pase también a formar parte del nuevo comité político. Ya sabemos que hay prácticamente un consenso. Nadie piensa de otra forma en el sentido de que se entiende que lo más conveniente es que el presidente de ese partido sea Danilo Medina. Lo que está reñido es la lucha por la Secretaría General del partido, por la lucha por la Secretaría General. Pero el tema de la presidencia, yo creo que está definido. Y entonces ya a partir de ahí el rol que ese partido debe asumir, porque entre su proceso de renovación, yo creo que hay un grupo de personas ahí que el PLD debe incorporarla a su vocerato. Debe incorporarla a su vocerato y construir una oposición como le toca a un partido que no puede jugar a la demagogia. No puede jugar a la demagogia. Porque la demagogia te da popularidad. Pero después, en el fondo, resulta que nos encontramos con la verdad de los hechos. Con la verdad de los hechos. Yo veo, por ejemplo, que ahora partimos de un análisis para analizar una obra. El costo de una obra versus lo que pueda haber, lo que se esté pagando por ella. Bueno, señores, he explicado 80,000 veces y en varias discusiones que una cosa es el costo de una obra y otra cosa es el financiamiento de una obra. Que una casa, que un apartamento donde usted vive puede costar, ¿cuánto? $175,000. Vamos a redondear, $200,000 cuesta el apartamento, o $150,000 cuesta el apartamento, o $125,000 cuesta el apartamento. Eso puede costar el apartamento, ese es el costo del apartamento. Bueno, si usted tiene los $125,000, ese es el costo del apartamento. El apartamento no cuesta un peso más de ahí. No cuesta un peso más de ahí. Ahora usted va y lo va a comprar con un financiamiento. ¿Qué va a pasar cuando lo compre con el financiamiento? Que usted va a pagar a lo largo del financiamiento tres veces el apartamento. Pero eso ocurre con todo lo que es el financiamiento. Entonces, una cosa es cuando estamos hablando de financiamiento y otra cosa es cuando estamos hablando del costo de algo. Eso hay que diferenciarlo, porque de lo contrario se están construyendo unas expectativas demagógicas. Tú escandalizas con cosas que después, a la hora de la hora, pues no tiene posibilidades de movilidad.
No tiene posibilidad de mover, porque hay que distinguir siempre entre una cosa y la otra. Entre una cosa y la otra. No es que el apartamento, cuando yo lo vaya a vender, va a valer todo lo que yo estoy pagando a lo largo del financiamiento. No, va a valer lo mismo. Y ya reactualizado al valor de la propiedad en esos momentos, pero va a valer lo mismo. Porque no es el costo del inmueble, no es el costo de la obra. No, otra cosa es el costo del financiamiento. Entonces, esas cosas hay que verlas aparte porque no son iguales. No son iguales. Es muy simplista decir, no, pero esto costó tanto. Pero mira, ya se han pagado tanto. ¿Y a cuántos años es el financiamiento de eso? ¿A cuántos años? Entre más largo tú tengas un financiamiento de lo que sea, más veces tú estás pagando lo mismo. Más veces tú estás pagando lo mismo. Y el costo del artículo, de la propiedad, del inmueble, no es lo que ha variado. Es el financiamiento, que es otra cosa. Ahora, incumple con el financiamiento y rompe el financiamiento. Rómpelo. Bueno, eso es lo que tiene que ver con esto. Hay un artículo a propósito del pacto eléctrico. Hay un artículo de Luis Reyes que explica por qué se ha buscado y se desempolvó el pacto eléctrico y se firmó. El pacto eléctrico que está desde hace tiempo. Él dice que la firma del pacto eléctrico la semana pasada generó críticas y cuestionamientos a la decisión gubernamental de rubricar el mismo documento sin cambio alguno, que se había negado a convalidar 3 años atrás cuando se encontraba en la oposición. Llamó la atención que el gobierno no intentara justificar su cambio de posición respecto a su valoración original de la propuesta y la premura con la que decidió convocar a la culminación de dicho pacto. No obstante, las objeciones de algunas personalidades y sectores miembros del Consejo Económico y Social, escenario donde habían tenido lugar las discusiones. Cuando se examinan aspectos de fondo sobre las razones que pudieran haber motivado dicho comportamiento desde el punto de vista económico, encontramos que las razones son diversas, sobre todo asociadas a la situación coyuntural que enfrentan las autoridades y aspectos estructurales fundamentales para sanear financieramente el sector y mejorar la competitividad del mismo. La aprobación del pacto eléctrico y el establecimiento de las metas financieras a ser logradas en su conjunto debe ser un prerequisito para la discusión del pacto fiscal, pues la evolución esperada del déficit del sector generador de energía condicionará el resultado de las cuentas públicas. No debería aspirarse a establecer metas de presión tributaria en el pacto fiscal sin que se conozca la incidencia que tendría en el futuro el déficit de ese sector. En el año 2012 y 2019, el gobierno transfirió a la industria eléctrica unos 10.366 millones de dólares por concepto de gasto corriente de capital, excluyendo el 2015 por presentar un resultado fiscal atípico debido a la recompra de la deuda de Petrocaribe. Este monto representó un promedio de más del 51% del déficit del gobierno central en esos años y más del 60% del incremento de la deuda pública en ese mismo periodo. En el lazo 2015-2019, las deudas no vencidas acumuladas al final del año con las empresas generadoras de energía alcanzaron un promedio poco más de 1.200 millones de dólares. Ante una situación de vulnerabilidad de las cuentas fiscales como en el presente, es de esperarse que generadores privados y el gobierno tengan mutuo interés en mitigar mediante la aplicación de pacto eléctrico los riesgos asociados a dicha vulnerabilidad, pero el interés del gobierno trasciende lo dicho precedentemente. A corto plazo, el gobierno enfrenta el desafío de realizar una operación financiera por unos 87.000 millones de pesos
para completar los ingresos previstos en la Ley General de Presupuesto del año 2021. Los principales activos que el gobierno pudiera enajenar se encuentran en el sector de generación y distribución de energía, pero para su realización es imperativo sanear las cuentas del sector. Es difícil que se pueda atraer inversión de calidad con la situación de fragilidad financiera e institucional de ese sector. A mediado y largo plazo, el gobierno está compelido a reducir las pérdidas del sector de energía para atenuar la magnitud de la reforma tributaria que deberá consignarse en el pacto fiscal pendiente de discusión y así hacer más viable la reducción del déficit público a los fines de hacer las cuentas públicas sostenibles. Para lograr lo planteado en los dos últimos párrafos, firmar un pacto eléctrico que otorgaba flexibilidad a la posibilidad de privatizar el cobro del servicio de energía y de realizar reajustes tarifarios, constituía un extraordinario pie de amigo para legitimar las futuras decisiones a ser adoptadas por las autoridades, por lo que éstas no podían permitirse dejar pasar la oportunidad de firmarlo a pesar de todas las objeciones planteadas. Firmar el pacto eléctrico no fue nada trivial ni improvisado como pudo aparentar. Es decir, ¿qué es lo que está planteando? Hay 87 mil millones de ingresos que el gobierno tiene proyectado en el presupuesto del 2021 por la enajenación o venta de activos del sector eléctrico. No hay la posibilidad de atraer ahí inversión sana sin un pacto eléctrico, si no se firmaba el pacto eléctrico. El pacto eléctrico también es un prerequisito para un pacto fiscal, porque no estamos hablando de eso. Eso no está en la palestra, pero es de suma urgencia. Es de suma urgencia. Entonces, sin pasar por este prerequisito de un saneamiento en el sector eléctrico y de ver cómo se reduce el déficit de ese sector, no se podía ir a dar otro paso. Es decir, había estaba atascada la situación. Por eso el gobierno procede rápidamente a la firma del sector, a la firma del pacto eléctrico, para tratar de crear el ambiente que le permita llevar a cabo esos otros planes. No obstante, asumir un pacto eléctrico que el presidente ni siquiera mencionó en su discurso, es decir, que no lo reivindicó, que no lo ha presentado como parte de sus metas, eso manda un mensaje también que tiende ese mensaje a ser un tanto confuso. Cambio y fuera.